Jerusalén, año 30. Dos hombres entran a la ciudad el mismo día. Uno viene desde el oeste, desde su palacio de lujo en la costa. Trae soldados, armaduras relucientes, estandartes imperiales. El otro baja desde el este, desde el monte de los olivos. Trae campesinos, niños, ramas de árboles. Uno proyecta terror, el otro, mansedumbre. Pero aquí está el problema. Solo uno de los dos salió vivo de esa semana, y no fue el que tenía el ejército. Lo que te contaron del Domingo de Ramos es la versión domesticada. Te dijeron que fue una celebración espontánea, una fiesta alegre donde la gente alababa a Jesús porque sí. Pero nadie te dijo que cada gesto, cada palabra, cada símbolo que usaron ese día era un acto de sedición codificada. Un mensaje cifrado que Roma entendió perfectamente. Tanto que 6 días después, Jesús estaba clavado en una cruz con un cartel encima que decía: Rey de los judíos. No te ejecutan por ser un maestro espiritual inofensivo. Te ejecutan por desafiar al César. Y lo que vamos a hacer hoy es destripar ese código. Porque el Domingo de Ramos no fue un desfile religioso, fue una declaración de guerra envuelta en ritual, y tú lo celebraste toda tu vida sin saber qué estabas celebrando. Esto es fe con espinas. Destripamos textos, no los domesticamos. Si quieres quedarte con la versión bonita, cierra el video ahora. Si quieres ver lo que realmente pasó, quédate. Pero te advierto, cuando termines de ver esto, nunca más vas a cantar Hosana de la misma manera. Y si nunca te habían contado la Biblia así, no lo dudes más y suscríbete ahora. Porque esto solo acaba de empezar. 4 días antes de la Pascua judía, Jerusalén estaba al borde del colapso. No es metáfora. La ciudad pasaba de 40.000 habitantes a más de 200.000 en cuestión de horas. Peregrinos de toda Judea, Galilea, Siria, Egipto. Todos venían por la misma razón: cumplir con la ley, sacrificar el Cordero Pascual, recordar la liberación de Egipto. Y aquí está el primer dato que nadie te dice. Para Roma, esa celebración era una bomba de tiempo, porque cuando juntas 200.000 judíos recordando que Dios los liberó de un imperio opresor, lo que están diciendo sin decirlo es: y lo puede volver a hacer. Poncio Pilato lo sabía. Por eso cada año, durante la Pascua, dejaba su residencia de lujo en Cesarea Marítima y viajaba a Jerusalén con refuerzos militares. No venía a celebrar, venía a intimidar, a recordarle al pueblo quién mandaba realmente. Y ese año, el 10 de Nisán, Pilato hizo su entrada triunfal por la puerta occidental, la que da al palacio de Herodes. Venía montado a caballo, con cohortes romanas, con el estandarte del Hijo de Dios, título que ostentaba el emperador Tiberio. Su entrada era pura teología política, la Pax Romana en su máxima expresión. Paz mediante sumisión incondicional. Paz mediante la amenaza constante de violencia. Pero mientras Pilato entraba por el oeste con sus centuriones entrenados, Jesús bajaba desde el este, desde el monte de los olivos. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Porque lo que hizo no fue un detalle pastoral bonito. Fue una parodia deliberada, calculada, del poder imperial. Cada elemento de su entrada fue diseñado para decir: vuestro rey es una mentira, el verdadero rey acaba de llegar, y no necesita ejércitos, y si no entiendes el código, te pierdes la guerra. Mateo 21 dice que Jesús pidió 2 animales, una asna y un pollino, hijo de asna. Marcos, Lucas y Juan solo mencionan el pollino. ¿Contradicción? No. Aquí es donde todo cambia. Porque Mateo está haciendo algo más inteligente. Está citando Zacarías 9:9, de manera literal. Montado sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna. Y ese detalle importa, porque Zacarías 9 no es un texto neutral, es un oráculo mesiánico de guerra. Escucha el versículo completo. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y qué viene después? Zacarías 9:10. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. Traducción: tu rey viene montado en un asno porque no necesita caballos de guerra. Viene a destruir los caballos de guerra, a romper los arcos, a desmantelar el aparato militar. Y esto ya no es religión, esto es poder. Porque un rey que entra desarmado y la multitud lo aclama, ese es un problema teológico para Roma. Ese cuestiona la legitimidad misma del César. Porque un celote puedes crucificarlo y el movimiento muere, pero un rey que no necesita ejércitos para que el pueblo lo reconozca, ese es un virus que ningún imperio puede matar. Ahora bien, ¿por qué dos animales? Porque Jesús no eligió cualquier burro. Eligió el símbolo exacto del antiguo Israel. En el Antiguo Testamento, cuando un rey era ungido en tiempos de paz, montaba un asno. Cuando iba a la guerra, un caballo. Salomón fue ungido rey montando la mula de David, 1 Reyes 1:33. Jesús replica ese gesto. No viene como conquistador militar, viene como rey legítimo en una misión de restauración, pero esa restauración incluye el juicio, y el juicio empieza en la casa de Dios. Ahora viene la parte que casi nadie ve. Mateo está construyendo un mapa simbólico dual. La asna madura representa al antiguo Israel, el pueblo que vivió siglos bajo el yugo de la ley y la disciplina. El pollino joven, indómito, jamás montado, representa a los gentiles, naciones que permanecían ajenas a la instrucción divina, viviendo en estado de libertad salvaje. Al ordenar que desaten ambos animales, Jesús proclama una misión universal que busca liberar a la humanidad de sus distintas prisiones. La prisión de la tradición religiosa fosilizada y la prisión del instinto sin dirección. Y aquí Roma empieza a tener un problema serio, porque mientras las élites intelectuales lo rechazan, la mansedumbre de los animales simboliza que la verdadera paz nace de la humildad y el reconocimiento instintivo de Dios. Con este gesto, se ve la unión de mundos opuestos, demostrando que la libertad auténtica llega cuando lo que estaba atado por la tradición o el instinto se rinde voluntariamente a un propósito superior de armonía. No es casualidad, es cristología aplicada en tiempo real. Y mientras tanto, Pilato sigue cabalgando desde el oeste con su caballo de guerra. 2 entradas, 2 reyes, 2 definiciones de poder, y Jerusalén tiene que elegir. Pero todavía no hemos llegado a lo más peligroso. El 10 de Nisán no es una fecha al azar. Según Éxodo 12, 3-6, es el día exacto en que cada familia judía debía seleccionar su cordero pascual. Tenían que llevarlo a casa, convivir con él durante 4 días, observarlo, inspeccionarlo, asegurarse de que no tuviera ningún defecto físico, ni cojera, ni mancha, ni herida, porque solo un cordero sin tacha podía ser sacrificado para la Pascua. Jesús entra en Jerusalén el 10 de Nisán y entra directamente al templo. Ya está ante los ojos de todos. Ya está expuesto al juicio religioso, político y humano. Durante los 4 días siguientes, fariseos, saduceos y escribas buscan una grieta en su palabra, una incoherencia en su vida, una mancha en su verdad. Y sin embargo, el proceso entero conduce a un desenlace claro.
Pilato termina pronunciando una frase que pesa muchísimo más de lo que él imagina. No hallo en él ningún delito. Juan 18:38, 19:4, 6. Traducción forense. El cordero fue inspeccionado y salió sin mancha, pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño, porque hay otro símbolo operando en paralelo que casi nadie menciona: la vaca roja. Según Números 19, 1 a 22, la impureza vinculada al contacto con el cadáver, el famoso tuma, la contaminación ritual de la muerte, encontraba su remedio total en el pará adumá, el sacrificio de la vaca roja. La ley exigía un animal completamente rojo, sin dos pelos de otro color, sin defectos físicos y sin yugo. Nunca debía haber trabajado para el hombre. Era tan difícil de encontrar que solo se sacrificaron 9 vacas rojas en toda la historia del templo. El ritual era único. Se realizaba fuera del templo, en el Monte de los Olivos. El sumo sacerdote debía degollar al animal mirando directamente hacia el templo, asperjar la sangre 7 veces en esa dirección, y luego quemar completamente la vaca con madera de cedro, hisopo y escarlata. Las cenizas se mezclaban con agua viva y se usaban para purificar a cualquiera que hubiera tocado un cadáver. Ahora escucha esto. Cuando Jesús inicia su descenso desde la cima del Monte de los Olivos, está recorriendo exactamente el mismo eje visual y geográfico del sacrificio que quitaba la impureza de la muerte. Se sitúa en el lugar del antídoto para decirle a Jerusalén: la muerte ya no tiene la última palabra. Y eso no es teología abstracta, es declaración de intenciones, porque en 6 días Jesús va a morir. Pero su muerte no va a ser contaminación, va a ser purificación, no va a ser derrota, va a ser el cumplimiento del ritual que ninguna vaca roja pudo completar jamás: eliminar la muerte misma como amenaza definitiva. Roma no entiende esto. Pilato ve un carpintero galileo montado en un burro, pero los escribas sí entienden. Por eso buscan matarlo, porque si Jesús es el verdadero cordero y la verdadera vaca roja al mismo tiempo, entonces el sistema entero del templo queda obsoleto, y ellos quedan sin trabajo. Dale like ahora, porque todavía falta lo más visceral. Hoy vemos el Hosana con tono festivo litúrgico, casi como una aclamación luminosa de la entrada. Sin embargo, esa palabra lleva dentro una súplica apretada. En hebreo, Hoshianá significa «sálvanos, te lo rogamos». Es un ruego urgente, directo, casi desnudo. Era el grito que un súbdito dirigía a su rey cuando buscaba justicia o socorro inmediato. 2 Samuel 14:4. Este hosana forma parte del Salmo 118, que cantan las multitudes al Mesías, y que es el último de los salmos que conforman el Halel. Salmos 113 al 118. Una serie de cantos que se recitaban en las grandes festividades judías. La multitud está citando escritura, pero no como ejercicio académico. La están usando como arma teológica. Cuando gritan «Hosana al Hijo de David», no están diciendo «qué lindo que viniste». Están diciendo «reconocemos tu autoridad real para actuar. Necesitamos auxilio. Reclamamos justicia frente a lo que oprime». Le piden que actúe como rey, que ejerza poder, que libere. Pero aquí está el problema. Jesús no responde como ellos esperan. No saca una espada. No convoca un ejército. No declara la guerra contra Roma. En cambio, entra al templo y vuelca las mesas de los cambistas. Su primer acto de autoridad no es contra el ocupante extranjero, sino contra la corrupción religiosa interna. Y eso descoloca a todos, porque la multitud quiere un libertador político. Jesús les ofrece un libertador espiritual. La multitud quiere que destruya a Roma. Jesús
quiere destruir algo más profundo, el sistema que convirtió la casa de oración en cueva de ladrones. Y ahí empieza la grieta, porque cuando un rey no cumple las expectativas de su pueblo, ese pueblo se vuelve peligroso. Ahora imagina la escena. Gente gritando, ¡sálvanos!, creyendo que en días todo va a cambiar, sin saber que en menos de una semana van a pedir su ejecución. Niños agitando ramas, campesinos tendiendo mantos, todos convencidos de que están ante el libertador definitivo. Y Jesús sabe lo que viene. Sabe que esos mismos que lo aclaman van a gritar, «Crucifícale». Sabe que la multitud es volátil. Sabe que la expectativa frustrada se convierte en furia homicida. Pero no se baja del burro. No corrige el malentendido. Entra igual. Porque su misión no depende de que la multitud entienda. Depende de que Dios actúe. Y eso, para cualquiera que esté buscando popularidad, es una lección brutal. La aprobación de las masas dura exactamente hasta que dejas de darles lo que esperan. Pero antes de llegar al desenlace final, necesitamos entender el resto del código. Porque todavía falta lo más subversivo: las palmas y los olivos. Extender mantos en el suelo no fue un detalle de cortesía. Fue un protocolo legal de entronización, 2 Reyes 9:13, y reconocimiento de la soberanía real. Un rey, figura sagrada, no podía tocar el suelo común. Cuando la multitud tiende sus mantos, está diciendo: reconocemos que esto es terreno santo, porque el rey está pasando. Pero en contexto de ocupación romana, ese gesto es más que simbólico. Es desafiante, porque están tratando a Jesús con la misma reverencia que solo debería recibir el César. Y eso, en código imperial, es alta traición. Ahora viene lo más explosivo: las ramas de palmera. En los relatos evangélicos se añade una enorme carga simbólica que muchos de los primeros teólogos cristianos supieron interpretar. Aunque se usaban en el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos en otoño, el pueblo las agitaba en primavera, durante la Pascua, para forzar el calendario profético. La era mesiánica había llegado ya. La palma era el símbolo de la resistencia judía contra los imperios. Desde la victoria de los macabeos, la palma representaba liberación. Ondearla por toda Jerusalén, llena de soldados romanos, era levantar la bandera de emancipación en plena ocupación militar. No es un detalle pastoral, es un acto político con consecuencias letales, y los soldados romanos lo sabían, porque habían visto esas palmas antes, en revueltas, en levantamientos, en ejecuciones masivas de celotes que osaron desafiar al César. Ver esas ramas agitándose en masa, gritando «Hosana al Rey», no era folclórico, era una amenaza. Y luego están los olivos. El olivo tiene una vinculación enorme con el Mesías y con los reyes que eran ungidos con aceite sagrado. Pero más allá de eso, en Zacarías 4:3 se mencionan 2 olivos junto al candelabro de oro, interpretados en la tradición como símbolos de autoridad profética y sacerdotal que testifican la presencia divina. El pueblo reconoció en Jesús la fuente misma de la autoridad sagrada. Al igual que la rama de olivo anunció para Noé el fin del diluvio, la entrada de Jesús proclamaba que el juicio terminaba y una tierra firme espiritual estaba comenzando. No por casualidad, después de la resurrección, Pablo hablará de un olivo cultivado, Israel, y un olivo silvestre, gentiles, injertados juntos. Todo estaba convergiendo en un solo árbol de vida compartido. Con este gesto combinado, mantos, palmas, olivos, el pueblo declaraba: el rey ungido ha llegado, el tiempo del exilio espiritual ha terminado. La ocupación extranjera no tiene la última palabra. Dios está actuando.
y Roma lo vio. Y 6 días después, ejecutaron al rey. Entonces, ¿qué fue realmente el Domingo de Ramos? No fue una procesión bonita, fue una contraprocesión. Pilato entraba desde el oeste con el poder del César. Jesús entraba desde el este con el poder de Dios. Pilato traía ejércitos. Jesús traía niños y campesinos. Pilato imponía paz mediante la espada. Jesús ofrecía paz mediante la rendición voluntaria al propósito de Dios. Cada símbolo era un mensaje. El asno: no necesito caballos de guerra. El cordero inspeccionado: soy el sacrificio sin mancha. La vaca roja: vengo a purificar la muerte misma. El hosana: sálvanos, porque reconocemos tu autoridad real. Los mantos: eres rey legítimo. Las palmas: levantamos la bandera de liberación. Los olivos: eres el ungido que trae la paz definitiva. Y Roma entendió perfectamente. Por eso el cartel en la cruz decía: Rey de los judíos. No era burla, era acusación legal. Jesús fue ejecutado por sedición, por reclamar un trono que Roma no estaba dispuesta a ceder. Pero aquí está el giro final que nadie esperaba. Jesús no perdió, porque su reino no dependía de ejércitos, ni de votos, ni de alianzas políticas. Dependía de algo que ningún imperio puede matar: la verdad. Y la verdad es que cuando un rey muere por su pueblo, en lugar de sacrificar a su pueblo por su trono, ese rey redefine para siempre lo que significa reinar. Pilato murió en el exilio, olvidado, posiblemente ejecutado por el mismo César al que sirvió. Jesús murió en una cruz, resucitó al tercer día, y 2000 años después seguimos hablando de él. ¿Quién ganó realmente esa semana en Jerusalén? Así que la próxima vez que cantes Hosana, acuérdate de lo que estás diciendo. No es una canción, es un grito de auxilio, es un reconocimiento de autoridad, es una declaración de lealtad. Y en un mundo lleno de Pilatos cabalgando con ejércitos, sigue siendo el grito más peligroso que puedes pronunciar. Pero déjame hacerte una última pregunta. Si hubieras estado en Jerusalén ese día, viendo 2 entradas simultáneas, una con soldados, otra con campesinos, ¿de qué lado habrías estado tú si este video te hizo repensar todo lo que creías saber sobre el Domingo de Ramos? Suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que necesita ver esto, compártelo. Porque en Fe con Espinas no domesticamos textos, los destripamos y apenas estamos empezando. Hasta el próximo capítulo.